Oye, qué buena estuvo la película, ¿no? Increíble. Oye, ¿tú sabías que al protagonista de esta película se le compara con un matemático indio? Ah, sí, ¿con quién? Con Ramanujan. ¿Con Ramanujan? ¿El joven matemático de la India? Sí, precisamente. Él estudió matemáticas por su cuenta y en condiciones muy complicadas. Órale. O sea, por lo que estamos viendo, el protagonista de esta película también fue un joven autodidacta en condiciones no tan favorables, ¿no? Así es. Eso de estudiar y trabajar al mismo tiempo no es nada sencillo, ¿eh? Se requiere de mucha disciplina para lograr hacer todo. Así es. Lamentablemente, Ramanujan al principio no logró encontrar un equilibrio entre su pasión por las matemáticas y sus deberes. ¿Por qué lo dices? Pues porque cuando Ramanujan era un adolescente le regalaron un libro de matemáticas que tenía alrededor de 5,000 resultados matemáticos y se dedicó a él por completo. No me digas que descuidó todo. Sí, así es. Descuidó tanto que no aprobó los exámenes de admisión de la universidad, perdió todas las becas que tenía y vivió por mucho tiempo en la pobreza. Uy, qué triste historia y qué situación tan compleja, ¿eh? A veces nos olvidamos que para algunos estudiar es un privilegio, pues no todos tenemos las mismas condiciones. Exactamente. Por esa razón estoy de acuerdo en que el protagonista de esta película tiene cierta similitud con Ramanujan. Era una tarde tranquila del año de 1913. El matemático Godfrey Harold Hardy recibió una carta que, al principio, pensó que era un fraude. La carta tenía 9 hojas de fórmulas a primera vista incomprensibles, pero al leerlas con detalle, se dio cuenta que la persona que había mandado la carta tenía una mente extraordinaria. Estimado señor, no he recibido educación universitaria, pero he seguido los cursos de la escuela ordinaria. He hecho un estudio detallado de las series divergentes en general y los resultados a los que he llegado son calificados como sorprendentes por los matemáticos locales. Ramanujan. Hardy quedó perplejo ante el documento que tenía en sus manos. Contenía 120 fórmulas, de las cuales identificó que unas eran para saber cuántos números primos hay entre el 1 y un número determinado y otras que permiten calcular a gran velocidad los infinitos decimales del número pi. Pero, ¿quién es Ramanujan?, se preguntó Hardy. Así que contestó la carta e invitó a Ramanujan a trasladarse a Cambridge. Pero antes de continuar con esta historia, conozcamos un poco más del origen de este misterioso joven llamado Ramanujan. Srinivasa Ramanujan Iyengar, o simplemente Ramanujan, nació el 27 de diciembre de 1887 en Erote, al sur de la India, y falleció en el año de 1920. Desde muy pequeño, mostró una gran habilidad para las matemáticas y una creatividad sorprendente. Inventaba nuevos problemas, nuevas formas para resolverlos. No era de extrañarse que sus profesores estaban maravillados con él. Decían que no había una nota lo suficientemente alta en la escuela para él. Se cuenta que, en el colegio al que asistió cuando era niño, encontró un libro de matemáticas llamado Sinopsis Elemental de Matemática Pura, que despertó su interés por las matemáticas y al que le dedicó su vida entera a estudiar. Le gustaba decir las fórmulas en versos, entre ellas varias relacionadas a los decimales del número pi. Él decía que la diosa Namakai le inspiraba las fórmulas en sus sueños y al levantarse de la cama, escribía los resultados y los comprobaba, aunque no siempre era capaz de dar una demostración rigurosa. Una ecuación no tiene para mí ningún significado a menos que exprese un pensamiento de Dios. Al cumplir la edad de 16 años, Ramanujan recibió un libro de matemáticas que contenía alrededor de 5,000 resultados. Se sintió tan maravillado que toda su concentración se focalizó en el libro, tanto que descuidó sus estudios formales. No logró aprobar los exámenes de admisión de la universidad y perdió las becas que tenía. Lamentablemente, cayó en la miseria. Él tenía claro que quería estudiar matemáticas, así que estudió por su cuenta en condiciones nada favorables. Mandaba sus escritos a los mejores matemáticos de la India. Sin embargo, ninguno de ellos le entendía completamente, pero vieron que poseía un genio extraordinario, una capacidad fuera de los límites para plantear problemas bellos y soluciones elegantes. No cabía duda de que Ramanujan era una persona con una mente excepcional, de modo que decidieron mandar los escritos a diversos matemáticos del mundo, entre ellos Godfrey Harold Hardy. Ramanujan fue realmente una persona de admirar, ¿eh?
Tan solo me pongo a pensar lo difícil que fue para él seguir sus sueños de estudiar matemáticas a pesar de las dificultades económicas. Es cierto. Y es que a lo largo de la historia de las matemáticas, muchos de los genios matemáticos tuvieron grandes dificultades económicas y sociales, todas ellas para seguir adelante con su pasión por estudiar esta disciplina. Claro, como Sophie Germain, por ejemplo, que se hizo pasar por hombre para poder estudiar matemáticas, ya que en su época no era bien visto que una mujer se dedicara a esta ciencia o ninguna otra, ¿eh? Sí, en verdad que todas las épocas tienen su lado oscuro. Oh, sí. Pero, a ver, regresando a Ramanujan, me llamó mucho la atención que también se vio cautivado por los números primos y por el número pi. Sí, claro. Tanto los números primos como el número pi guardan una belleza inigualable. Oye, ¿tú sabes calcular pi? Calcular así, no realmente, ¿eh? ¿Quieres ver una forma sencilla para aproximarse al número pi? Sí, claro. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Necesito una pluma o cualquier cosa para poder escribir. ¿Una pluma como esta? Ay, sí, tú siempre vienes listo para la acción, ¿eh? Claro, de eso se trata. Ok, mira, vamos a dibujar un círculo aquí en el mantel. Ok. ¿Vale? Aprovechemos que ya podemos rayar el mantel también. Ok. Uy, qué bueno que nos terminamos las palomitas, Dismara. Es verdad, aunque con o sin palomitas podríamos dibujar el círculo. Claro, con el recipiente redondo es suficiente, ¿no? Ahí está tu círculo. Sí. Ahora necesitamos enmarcar el círculo dentro de un cuadrado. Voy a tener cuidado, pues no tengo ninguna regla ni nada, Pero lo podemos hacer con el control de la televisión, ¿no? Vaya que vienes con todo, ¿eh? Pues claro. No dicen por ahí que para hacer matemáticas solo se necesita un lápiz, una hoja de escribir, creatividad y muchas ganas de pensar, Dismara, ¿eh? Ay, ya vas a empezar de filosófico tú. Es para darle la emoción al experimento, Dismara. Déjame termino. Ok. Entonces, básicamente es dibujar un círculo y un cuadrado. Que lo enmarque, así es. Que lo enmarque. Ok. Oye, el control te está sirviendo muy Bastante bien, bien, ¿eh? Está Ahí bien está. hecho. Perfecto. Listo. ¿Y qué sigue? Bueno, muy bien. Ya que tenemos el círculo y el cuadrado, toma los cacahuates. ¿Los cacahuates? Sí, los que quieras. Es más, agarra todo el recipiente. Ok. ¿Y luego qué hago con ellos? Ahora tíralo sobre la mesa. Solo ten cuidado de no hacer un reguero, ¿sí? Ok. A ver. Bueno, muy bien. Pues vamos a tirarlos sobre la mesa. A ver. Ahí están. Muy bien. ¿Y ahora qué procede? Ok, vas a contar todos los cacahuates que quedaron adentro del círculo y todos los cacahuates que quedaron afuera, pero dentro del cuadrado. Ok. ¿Va? Muy bien. A ver, ahora tenemos... Ok, dentro del círculo tenemos 40 cacahuates, tenemos 2, 6, 7, 8, 9 y acá quedaron 10 fuera del círculo, pero dentro del cuadrado. Ok, muy bien. A ver, supongamos que la longitud del cuadrado es L y todos los círculos tienen un radio, que es esta dimensión, que le vamos a poner R. Si nos fijamos, en este caso R es la mitad de L, ¿cierto? Sí. Y supongamos que quisiéramos nosotros calcular el área del cuadrado entre el área del círculo, ¿ok? El área del cuadrado es lado por lado, que es L al cuadrado, y el área del círculo en este caso va a ser pi por radio al cuadrado. Pero como sabemos que el radio es igual al lado del cuadrado entre 2, sustituimos aquí y vamos a tener que es L cuadrada entre pi por R cuadrada, en este caso va a ser L entre 2 al cuadrado. Y esto es igual a área del cuadrado entre área del círculo. Ahora, si hacemos álgebra aquí, este L cuadrada se va con este L cuadrada y tenemos que el área del cuadrado entre el área del círculo es igual a 1 entre pi entre 4.
Ahora sí, si queremos encontrar el valor de pi, despejamos y tenemos que pi va a ser igual. Este pasa para acá, este para acá y este para acá. 4 veces el área del círculo entre el área del cuadrado. En este caso en particular, sería 4 veces el área del círculo, que son los 40 cacahuates, entre el área del cuadrado, ¿no? Que son los 50 cacahuates, que es 10 más 40. Y eso nos da 160 entre 50, pues nos da 3.2. No es así exactamente el valor de pi, pero se aproxima. Claro, claro, exacto, es una aproximación. Me imagino que si tenemos más cacahuates o cualquier otra semilla, incluso más pequeña, pues tendríamos una mejor aproximación, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Oye, hermana, ¿este método fue de Ramanujan? No estoy muy segura. Ok, ¿qué tal si le preguntamos a Hipatia y vemos Sí, va. cómo se llama el método? Claro, sí. Oye, Patia, ¿nos puedes ayudar? Claro que sí. ¿Qué duda tienen? Pues tuvimos un método muy bonito para aproximar el número pi. Sí, pero no sé si este método es de Ramanujan o es de alguien más. Ya veo. El método que utilizaron se llama método de Monte Carlo. ¿Método de Monte Carlo? Sí, el método de Monte Carlo es un método de la estadística, el cual tiene la finalidad de aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo por ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. Por ejemplo, la aproximación de pi que hicieron es una aplicación de este método y fue fundada por el naturalista francés Georges-Louis Leclerc de Buffon, de modo que, a mayor número de semillas sobre la mesa, mejor será la aproximación de pi. Este experimento también lo suelen explicar con el uso de los dardos. ¡Guau! Yo no lo hubiera imaginado, ¿eh? Muchas gracias, Hipatia. Oye, hermana, ¿Qué pasó? ahora tengo la duda. Ajá. ¿Qué aportaciones tuvo Ramanujan en las matemáticas? Ramanujan fue uno de los genios matemáticos más grandes de la India. Hizo contribuciones sustanciales a la teoría analítica de los números y trabajó en las funciones elípticas, fracciones continuas, series infinitas. Ramanujan tenía la capacidad de captar las estructuras de los números como ningún otro. No tenía una mente matemática típica. Prefería centrarse en los ejemplos significativos antes que en construcciones más generales, obviando las demostraciones rigurosas. Definitivamente, este método para hacer matemáticas no fue el agrado de Hardy, a quien no le bastaba con ver, sino que necesitaba la cadena de silogismos que exige el método deductivo. Uno de los resultados más bellos es el magnífico método del círculo. El método del círculo se remonta a 1918, cuando Hardy y Ramanujan lo introdujeron en un famoso artículo para estudiar las participaciones de un número entero. Por ejemplo, el número 4 tiene 5 particiones, pues lo podemos escribir como la suma de 4 veces el 1, también como la suma de 3 más 1, o como la suma de 2 más 2, y como 2 más 2 veces el 1. En total, incluyendo el 4, son 5 particiones. Es decir, la partición de un número entero n es cualquier expresión de n como la suma de enteros positivos. A la función de las particiones de números la denotamos por p de n. De modo que el valor de p de n cuando n es igual a 4 es igual a 5. El valor de p de n crece muy rápido al tomar un valor muy n muy grande. Por ejemplo, p de 100 es igual a 190.569.292. Y no se diga si tomamos p de 1000. El resultado es mucho mayor. Hardy y Ramanujan trabajaron en el tema de las particiones de números, obteniendo algunas expresiones asintóticas para la función partición. Y partition es precisamente el título de una obra de teatro del dramaturgo Ira Hoffman, con los dos geniales matemáticos Hardy y Ramanujan. Mi nombre es Gabriela Frías Villegas, soy investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Las aportaciones de Ramanujan principalmente se centran en el estudio de la teoría de números, es decir, de las propiedades de diferentes números, por ejemplo, los números primos.
Bueno, una expresión asintótica es una curva generalmente que se acerca mucho a una recta, casi hasta tocarla, pero no la toca. Se acerca casi hasta el infinito, pero no la toca. Bueno, la teoría de números estudia las propiedades de los diferentes números, sus simetrías, sus patrones, las maneras en que van apareciendo en la recta numérica que todos conocemos. Por ejemplo, uno de los estudios más bonitos es el de los números primos, porque no se puede predecir dónde están. Entonces, se pueden estudiar y se van descubriendo poco a poco. Ese tipo de cosas, el estudio de las propiedades de los números, de cómo algunos pueden sumarse de cierta manera, multiplicarse de cierta manera, y tienen propiedades muy bonitas. Eso es lo que estudia la teoría de números. Bueno, tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, bueno, se fija en patrones de diferentes números en la recta numérica. Se fija, por ejemplo, en los problemas de encontrar números muy grandes que no se conocen. O sea, nosotros sabemos que en nuestro mundo no hay nada infinito, pero en la recta numérica sí hay una cantidad infinita de números. Y entonces la teoría de números trata de conocer todos estos números que no podemos contar de una manera más profunda y ver qué cosas interesantes nos dicen, ¿no? Sus combinaciones, cuando uno los multiplica, cuando uno los divide, cuáles son sus potencias, etcétera, etcétera. Y conforme los números son más grandes, esas propiedades son más difíciles de estudiar. Entonces, la teoría de números necesita crear teoremas para poder estudiar números de diferentes tamaños que tienen diferentes propiedades. Bueno, las funciones elípticas simplemente se refieren a que describen elipses de diferentes tipos, y esas tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en el cálculo diferencial integral, o incluso se pueden aplicar para estudiar muchos otros tipos de teorías matemáticas. Generalmente los desarrollos matemáticos se crean de manera abstracta y después se aplican a la resolución de resultados de problemas de muchos tipos. Entonces, estas funciones elípticas también tienen aplicaciones en la física, por ejemplo. Y también se emplean para atacar problemas muy grandes que han interesado a los matemáticos por años, por ejemplo, el teorema de Fermat. El teorema de Fermat fue un teorema clásico que estuvo muchos años sin resolver. De hecho, se creó un premio para aquel que lo resolviera, y finalmente en 1993 Andrew Wiles lo resolvió. Pero este problema Fermat lo había planteado en la orilla de la página de un libro, y entonces en esa orilla decía: encontré un resultado maravilloso, pero no lo puedo probar aquí, no me alcanza el espacio. Y se tardaron muchísimos años los matemáticos en probarlo, y finalmente en 93 lo hicieron. Y para eso también sirven las curvas elípticas. Porque justo estaba estudiando todos el número o la cantidad infinita de números, y entonces eso está algo muy complicado de hacer. Ramanujan tenía una fuerte intuición sobre los números. Entonces lo que hacía era que, a diferencia de sus contrapartes europeos, Ramanujan se imaginaba los resultados. De hecho, decía que la diosa Shiva se los daba,
y de pronto podía encontrar resultados en números enormes que no son fáciles de calcular. O sea, hoy en día esas cosas se calculan con computadoras, pero en la época de Ramanujan solamente él usaba su cerebro para calcular estas propiedades, para encontrarlas de estos números inmensamente grandes o muy complicados. Particiones de un número, wow. No me imaginaba que hubiera resultados tan sorprendentes y nada triviales de las matemáticas a partir de ideas tan simples. Es cierto, ¿eh? Casi siempre uno piensa que para hacer matemáticas se necesitan ideas muy complejas. El pensamiento matemático es el que se ocupa de encontrar patrones, regularidades en ciertos sistemas abstractos. Hay dos tipos de vertientes. Hay gente que cree que estos sistemas abstractos se descubren y otros que creen que estos sistemas abstractos ya existen allá afuera, aunque los construye la mente humana, ¿no? Entonces, el pensamiento matemático trata de, a partir de una serie de axiomas, que son reglas básicas, como si estuvieras jugando ajedrez y las reglas básicas fueran las reglas del juego. A partir de esas reglas, los matemáticos empiezan a construir una serie de razonamientos y entonces crean abstracciones donde uno puede encontrar patrones y puede encontrar regularidades, implicaciones lógicas y cosas muy, muy, muy hermosas. Entonces, el pensamiento matemático en realidad es el que se encarga de construir estas grandes abstracciones y después estudiarlas. Por ejemplo, pueden ser figuras geométricas o pueden ser conjuntos muy grandes de números, como el que les comento de la recta numérica, que tiene un infinito de números. O sea, uno podría seguir toda la vida contándolos y nunca acabar. La recta numérica tiene más números que cualquier cosa en nuestro universo, no solamente en la Tierra. Si uno contara todos los granos de arena que existen en la Tierra, todavía no serían infinitos, ni siquiera se acercarían, ¿no? Entonces, todas estas cosas que pueden ser de un tamaño gigantesco o que no existen en la realidad, figuras que nos imaginamos en muchas dimensiones y en muchos mundos diferentes, eso es lo que estudia el pensamiento matemático. ¡Qué maravilloso lo que acabamos de escuchar, eh! Así es. Además de que conocimos a más personajes. Y métodos de diferentes áreas. Es hora de irnos, pero nos vemos en el próximo programa de Pensamiento Matemático. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Y únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Para volver a ver los programas de Jóvenes en TV, visita nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Adiós. Adiós.